I often tell my members when I address them for the first time at a conference to look at the person next to them. And that person may be the most technical or competent person in their field, but you're not going to refer your best client, a client that maybe you've built a relationship over several years, to that person unless you know them really well and you know that they are going to look after your client in exactly the same professional way as you've been looking after that client for several years. And that's why meetings are so important, to get people together, get to know that person, not just at one meeting, but the next year to meet them again, and at sub-regional meetings throughout the year, and continue that communication. Because once you get to know that person, you're going to feel a lot to expand. In the world of continued discussion about automation and digitalization and machines taking over the role of humans, it's re-emphasized my belief how important it is to be face-to-face and to have these events. And it's just pretty clear that people will always be at the forefront of any client service. The world is getting smaller, and by that I mean that we're starting to realize that everybody needs to be connected. It's so important that we have international connectivity. Businesses are looking to expand and cross-border all the time. To be part of an international network like Russell Bedford, it just gives you that extra power behind your own practices, your own local jurisdictions, that you have all these resources around the world and people that can help you. The problem is that if you are not a member of an international network such as Russell Bedford, when your client looks to cross-border and looks to expand internationally, then that client may have to leave you and go to one of the bigger firms with offices in various countries around the world. But if you are a member of a network such as RBI, your clients know that as they look to expand, that you can go on that international journey with them. It's never been a more exciting time to be a member of Russell Bedford International. The energy, the vibrancy and the activity is just really happening right now. We have some fabulous initiatives coming up with lots more resources for members. We're doing a lot more on social media, the Twitter account, LinkedIn. You'll see a lot of the articles that I've been writing as I've been traveling around the world and visiting a lot of our member firms. And the YouTube channel we just relaunched, RBI Live, where you'll be seeing the people interacting and what these networks are all about, and why you should come to a conference and get to know people and learn a lot from each other in different countries, from different cultures. We've also got a calendar of webinars about both technical and soft skill content. And we're also creating more practice groups, centers of excellence, where our members in certain areas of technical expertise or industry specialism can start to shine through and share their knowledge with other people from around the world who also practice in those areas. Muy buenos días, estimados amigos y clientes. A nombre de Russell Bedford Ecuador, quiero darles la más cordial bienvenida a esta charla virtual sobre aspectos claves tan importantes como las directrices gerenciales a tomar en cuanto al medio de esta pandemia, los efectos laborales y los posibles caminos en temas tributarios. Queremos también agradecer su asistencia y la confianza en nosotros y que nos consideren como su socio estratégico. Soy Sergio Terán, socio del área de consultoría, y quiero pedirles unos minutos para presentarnos como firma a quienes no nos conocen y ponernos a sus órdenes con toda nuestra cartera de servicios empresariales. Somos una firma internacional presente en más de 100 países con varios premios a nivel mundial y dentro del top 20 de crecimiento. En el Ecuador, cumplimos 35 años bajo el liderazgo de nuestro CEO Ramiro Pinto. Nuestros socios Roberto Gallardo, Guillermo Solórzano y Luisa Recón son los responsables del área de auditoría con enorme experiencia en este campo. Otra importante área es el área de outsourcing contable, liderada por nuestro socio Iván Lara, en el cual contamos con clientes empresariales tanto multinacionales como nacionales. Nuestros servicios tributarios, nuestros servicios laborales, legales, están también a las órdenes con ustedes.
El área de consultoría bajo la dirección de Sergio Terán, apoyando la gobernanza empresarial, buscando eficiencia operativa tan necesaria en estos momentos. Para terminar, nuestro socio de negocios, Marcelo Bueno, experto en el modelo de liderazgo How to Be, quien potencia la parte integral de la cultura organizacional de las compañías, acelerando sus oportunidades de éxito. Para mayor información, les invitamos a ingresar a nuestra página web, Russell Bedford Ecuador, para poder tener más información al respecto. Nuevamente nos ponemos a las órdenes como Russell Bedford en nuestros servicios a nivel mundial y local. Y bueno, para entrar en materia, quiero pedirles verificar su señal de internet sea la más adecuada. Sugerir evitar distractores como celulares para poder sacar el mejor provecho de esta charla. Sus preguntas son bienvenidas a través de chat y al fin del evento recordarles que tendremos la oportunidad de una ronda de preguntas a los expositores. Quiero presentar a nuestro primer expositor, el economista Ramiro Pinto, CEO de la firma, quien presentará directrices gerenciales COVID-19. Ramiro, adelante, por favor. Gracias, Sergio, por tu presentación. Gracias, queridos clientes y amigos, por acompañarnos en este conversatorio. Más bien hemos querido darle una nueva tónica. Yo creo que estamos cansados de conferencias magistrales y lo que hemos buscado más bien en esta vez es tener un conversatorio, para lo cual en este formato ustedes tienen unas preguntas y respuestas en su clic. Entonces ustedes cualquier momento durante las conferencias que vamos a estar dando pueden hacer un clic y poner sus preguntas y Sergio, de acuerdo a cómo vayamos desarrollando el tema, irá haciéndonos de esas preguntas y nosotros podemos irles respondiendo. En el caso mío, me ha tocado compartir con ustedes el tema de decisiones gerenciales en esta etapa de COVID-19. Y más bien son experiencias que hemos visto con nuestros clientes o con estos 35 años de vida que tenemos como compañía. Y vemos que esta etapa de COVID ha generado miedo e incertidumbre en las personas. Miedo e incertidumbre en los líderes y en las empresas. Y los líderes que han actuado con miedo, lo que han hecho es generar una reacción inmediata de congelamiento. Han dicho, no vamos a salir, tenemos que cerrar la compañía, tenemos que despedir, tenemos que reducir personal. Y eso ha generado muchos problemas en el funcionamiento de nuestra economía y en el funcionamiento de las empresas y especialmente de los empleados. Pero ha habido también líderes en los cuales esta incertidumbre ha generado un cambio y ha motivado un cambio y un crecimiento. Y lo que hablábamos anteriormente de que el teletrabajo sería una modalidad en la cual en los próximos años sería una realidad, vemos que eso fue inmediatamente transformado en 15 días. Muchas empresas nos ha tocado trabajar y funcionar a través de teletrabajo y hemos visto que en realidad sí es posible trabajar. En actividades en las cuales se puede desarrollar el teletrabajo, vemos que se optimiza mucho el tiempo que uno desperdicia en transporte público, en moverse de un lugar a otro, que las empresas no necesitan tantos metros cuadrados de oficinas, que las empresas ahorran en el tema de luz, agua, servicios telefónicos, internet, guardia, secretarías, o sea, vemos que podemos ser muy eficientes en el tema de teletrabajo. Y también vemos empresas que les ha tocado transformarse. Hay clientes nuestros florícolas en los cuales estaban enfocados siempre a exportar rosas a grandes distribuidores en el exterior, y al ver la crisis esta en la cual esos distribuidores no generaban negocio, la venta online, yo creo que ha sido un cambio importante en este tipo de compañías de exportación, en las cuales les ha obligado que en 3 días ellos puedan colocar arreglos florales en California, en Miami, en Nueva York, en donde les pidan. Y vemos que el negocio online no ha decaído. Entonces ha tocado transformarse.
Vemos también restaurantes tradicionales en nuestro país y en nuestra ciudad especialmente, en la que estamos viendo que están haciendo servicio a domicilio, manteniendo igual su calidad, su menú tan amplio y con excelentes resultados. Y también esta incertidumbre ha generado innovación de un análisis de que, qué puedo hacer con la infraestructura que tengo, qué puedo hacer con ese capital humano que dispongo. Y también ha cuestionado la diversificación de negocios. Vemos que hay empresas en las cuales se enfocaban mucho a una sola área y que ahora han tenido que diversificar los negocios. Y claro, siempre que hay una crisis hay también grandes ganadores. Y en este caso vemos que las compañías que recién se instalaban como Rappi, que hacen todas estas entregas a domicilio, o Uber Eats o Globo, han sido los grandes ganadores. Y otra empresa como Tipti, por ejemplo, que nosotros la utilizábamos muy poquito cuando no queríamos ir al supermercado para comprar determinadas cosas, ahora vemos que dan muy buen soporte en este tema de adquisiciones. Y vemos que los componentes digitales se están imponiendo aceleradamente, que la digitalización, la robotización, los procesos automáticos ya no es un tema de películas, es un tema en el cual estamos viviendo constantemente y en el cual Russell Bedford también está trabajando con sus clientes en estos procesos de digitalización y automatización. Pero bueno, vemos que todo esto nos ha obligado a que tengamos que pensar rápido, pero actuar despacio. Yo creo que siempre que hay una crisis, viene una decisión de liderazgo muy importante en hacia dónde voy, pero los pasos tienen que ser muy bien pensados. Es como en esta gráfica, es como un juego de ajedrez. Si hago una movida, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces no quiero acabar el juego de ajedrez en la primera movida. No quiero que se me coma la reina. Y eso es lo que muchas veces estamos haciendo. Nos tocó vivir hace 20 años, a lo mejor ustedes eran todavía muy jovencitos y no se acuerdan un poco la crisis de dolarización. Pero en el caso de nuestra empresa, nosotros hicimos un crédito para construir las nuevas oficinas y ese crédito lo contratábamos a 6.000 sucres del dólar. Un año después, cuando estuvo ya listas las oficinas, en el mes de diciembre el tipo de cambio del dólar estaba alrededor de 18.000 sucres por dólar. Entonces veíamos cómo esa deuda se volvía cada vez impagable. Y cuando fue la transformación a la dolarización, se cerró en 25.000 sucres por dólar. Es decir, 4 veces más lo que habíamos sacado el crédito original. Y en ese entonces dijimos, quebramos, tenemos que cerrar, no vamos a poder pagar el crédito, tenemos que vender esta casa al banco, hacer que se haga cargo, pero los bancos estaban en el mismo problema que nosotros. Y todos los clientes y todos los proveedores estuvieron en el mismo problema que nosotros. Y después de 6 meses de ajuste muy, muy duro, vimos que fue un beneficio muy grande la dolarización y que esas deudas impagables poco a poco se pudieron convertirse en deudas manejables y en poder salir y beneficiarnos de todo el proceso de dolarización. Entonces, no tenemos que pensar que la decisión tiene que ser inmediata y que salir a despedir gente es la mejor forma de actuar. Yo creo que ahora se ha escuchado mucho de que tenemos que cuidar el efectivo, que es lo más importante que tenemos que cuidar, pero yo creo que hay que cuidar el efectivo sin descuidar los valores. Y es interesante ver que efectivo y valores son como palabras similares. Y cuando una empresa hace su planificación estratégica y determina cuáles son su misión, su visión, sus valores, generalmente en los valores está tener un equipo comprometido, tener un equipo de alto desempeño, ser una empresa familiar que puede ir creciendo como una gran familia, crecer sobre un capital humano fuerte y comprometido. Y lo que estamos viendo actualmente
es que lo primero que se hace es pensar en despedir al personal. Entonces, ¿cómo estamos cuidando un efectivo sobre la base de descuidar lo más importante que tiene una compañía, que son su capital humano? Hay muchas empresas que dirán, pero ¿cómo puedo seguir subsistiendo si no puedo pagar a mis empleados? Yo creo que la esperanza es lo que nunca podemos quitar a nuestros empleados. Yo creo que es preferible decirles a nuestros empleados, si la crisis es muy grande en las empresas, mira, actualmente no te puedo pagar, pero a lo mejor en 1 mes, 2 meses, 3 meses se reactiva y te voy a poder pagar, y a lo mejor te hago un retroactivo porque la compañía se va a activar nuevamente y te voy a poder compensar lo que dejé de pagarte. Yo creo que en este momento la esperanza puede servir mucho más que un salario. Y tenemos que aprender a vivir un día a la vez y empezar a generar marcas de empresas, así como uno saca el sello verde y saca la calificación para poder exportar. Empecemos a sacar una marca, yo pago el 100%. ¿Por qué no? ¿Por qué no caer en un círculo de abundancia en lugar de un círculo de escasez? Siempre es interesante pensar que el que entrega algo puede recibir mucho más de lo que entrega. Pero esta época es una época de comunicar efectivamente, de comunicar a todos nuestros stakeholders qué vamos a hacer. Como líderes creo que nos toca pensarnos cómo podemos salir con los recursos que tenemos. ¿Cómo podemos reinventarnos y generar nuevos negocios? ¿Cómo mantenernos y transformarnos? Y ese cómo lo vamos a hacer, tenemos que también transparentarlos a todas las personas con las cuales trabajamos, a nuestros accionistas, a nuestros bancos que nos prestan dinero, a los proveedores que son muy importantes en nuestra cadena de fabricación y de entrega de servicios, a nuestros clientes. Tenemos que tener la confidencia de decirles, estamos metidos en este problema y queremos de su apoyo para que podamos salir. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Yo creo que lo más importante es pensar que los empleados de nuestras empresas son los que saben cómo producir, cómo fabricar, cómo atender al cliente, reciben las quejas que tienen de cada uno de ellos, saben cómo está la competencia, qué problemas se generan en el mercado. Entonces, hagamos a través de estas herramientas interesantes de comunicación virtual, el compartir con ellos el problema que tenemos. Y vamos a ver que podemos encontrar soluciones muy creativas y muy trascendentes en esta época. Y tenemos que vernos que para que mi empresa esté en equilibrio, todos estos hilos muy delgados que se crean entre clientes, empleados, el líder, accionistas y proveedores, son los que nos permiten existir y nos permiten crecer y nos permiten desarrollar. Tenemos que pensar que no podemos salir de esta crisis a costa de los otros. No puedo pedirles a mis proveedores que me bajen el precio de los productos a valores que no sean lógicos, porque eso va a generar o que ellos despidan personal o que ellos quiebren. Y entonces yo al final también me voy a ver afectado. Y no puedo pedirles a mis empleados que dejen de recibir un salario digno, porque también son parte de una economía en la que van generando estabilidad y crecimiento. Y no puedo pedirles a mis accionistas que no se pongan la camiseta. Tengo que decirles, si esta compañía generó utilidades en determinados momentos, es el momento de apoyar, de presentar los ahorros que podamos tener como accionistas. Y a los bancos igual, si es que no puedo pagarles, tengo que involucrarles, porque estamos en una crisis del país, pero lo que nunca ha pasado en el mundo es que estamos en una crisis global. Así es que un poco el mensaje de Russell Bedford es que tenemos que unirnos, y parte de esa unión, parte de ese encontrar caminos es
es tomar en cuenta empresas como la nuestra, que buscamos potencializar el crecimiento de nuestros clientes, que podemos ayudarles a conseguir financiamiento, que podemos ayudarles a reestructurar sus procesos y ser más eficientes y abaratar costos. Así es que pensemos que podemos o congelarnos o podemos ser creativos y caminar. Creo que en estos 35 años de Russell Bedford aquí en el país nos ha tocado soportar varias crisis. Creo que esta es una de las más difíciles, pero sabemos que unidos podemos salir. Y ahora les voy a dejar, no sé, Sergio, si tenemos alguna pregunta, pero podemos en el transcurso de la conversación seguir analizando aspectos y alternativas de decisiones gerenciales. Y ahora... Sí, Ramiro, quería comentarte que no ha habido preguntas por el momento. Creo que ha sido una reflexión de parte tuya importante para todos. Esperemos que al final de la charla, pues, tengamos la ronda de preguntas para hasta eso puedan pensar alguna pregunta contigo. Bueno, la siguiente etapa de este conversatorio la va a llevar Diego Sierra, que es nuestro líder en impuestos. Y Diego va a activar su cámara y su micrófono y nos va a compartir las novedades calientitas que están cocinándose en estos días en la asamblea y que tienen que ser aprobados para que puedan entrar a hacerse efectivas. Y creo que Diego, cuéntanos qué es los temas más importantes en estas reformas. Muchas gracias, economista Ramiro. Sí, en verdad se están dando muchos cambios a nivel tributario. Ahí sí está compartida la pantalla perfectamente. Sí. Entonces, sí, bueno, vamos a empezar el tema, un adecuado manejo tributario en época de pandemia. La verdad, ha habido muchas modificaciones, muchas consultas acerca de la aplicación de la norma, de las cuales sí hay un trato no tan adecuado por parte de la administración tributaria. A última hora han salido decretos presidenciales, cambio de resoluciones, etcétera. Pero para eso estamos. Tenemos que adaptarnos a este cambio que hay. Todavía está pendiente muchas leyes por emitirse, falta el reglamento a la ley de simplificación tributaria, no, y ya salió la resolución acerca de las fundas, del impuesto a las fundas plásticas. Vamos a ver el tema de los impuestos a los servicios digitales, que también está pendiente, ya mismo está por salir en lo que refiere al IVA. Pero bueno, yo me voy a enfocar en 4 puntos importantes que pienso que es muy valedero y en base a las consultas que hemos tenido diarias acerca de este tratamiento, primero de las obligaciones tributarias, segundo, un pronunciamiento muy importante acerca de la devolución de impuestos por parte de la OCDE, las transferencias de intragrupo, que también muchas empresas no lo están considerando ciertos aspectos. Y cuarto, ahorita en este momento se está sesionando la Asamblea Nacional para aprobar o no la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Pero bueno, empecemos con este decreto ejecutivo 1021 y 1030 que trajo un poco de polémica, porque en el decreto 1021 únicamente daba facilidades de pago en lo que tiene que ver a microempresas, ciertos sectores turísticos, de aerolíneas, exportadores, etcétera. Pero se emite el decreto 1030 con fecha 4 de mayo, en el cual realiza la ampliación, indica que la ampliación de pago va a realizarse para que pequeñas y medianas empresas. Y amplía un poco más y dice para cualquier actividad económica. Entonces, esto es un cambio fundamental que mediante las diferentes consultas que hemos realizado a la administración tributaria, y ellos se dieron cuenta que la recaudación no fue la misma que la de los años anteriores. Por eso hubo esta ampliación, porque los contribuyentes, las sociedades prefirieron declarar, pero no tenían los fondos para pagar.
Entonces, muchos de ustedes saben que el hecho de declarar, de cierta manera, no soy objeto de la multa, pero los intereses siguen contando. Entonces, en ese sentido, la administración tributaria está buscando un mecanismo para las deudas que en este momento se encuentren firmes, puedan realizar el respectivo facilidades de pago a 6 cuotas. Ahora, el impuesto a la renta, como les había dicho, son a 6 cuotas, pero lo más importante y lo que sí deben considerar las empresas es que no deban existir despidos intempestivos a sus trabajadores. Si usted tiene despidos intempestivos a sus trabajadores, no va a poder acogerse a estos decretos ejecutivos. Mucho cuidado con eso. Y ojo que, bueno, Eli lo va a tratar más adelante. No nos habla del tema de fuerza mayor. Tal vez no lo pensaron muy objetivamente esta ley. Únicamente habla de despidos intempestivos, pero no me dice despidos por causa de fuerza mayor, como ha sido la polémica durante todos estos meses. Ahora, en el tema del impuesto a valor agregado, sí, también van a obtener facilidades de pago. El IVA a pagarse de abril, mayo y junio únicamente del año 2020, porque muchos pensaban realizar sustitutivas y apegarse de años anteriores y apegarse. No, únicamente los impuestos a pagarse de abril, mayo y junio del 2020 van a ser igual en esas 6 mismas cuotas, pero la misma condicionante que las empresas no deben existir despidos de forma intempestiva. Eso es con lo que tiene que ver en el decreto 1021 y 1030, por lo cual les invito a que las pequeñas y medianas empresas que estén categorizadas en ese rango, tomando la referencia a los ingresos del año 2019, en base a eso, se acojan a estas facilidades de pago. Ahora, vamos a ver otras obligaciones tributarias que se emitieron en la resolución número 12 del año 2020 acerca de ciertos anexos que presentan algunas empresas. El anexo el ROTEB, el impuesto redimible a las botellas plásticas, el ICE, el impuesto a la salida de divisas, notarios, el APS mensual. Ojo que no estoy hablando del APS anual, es del APS mensual que lo presentan algunas empresas, y el anexo de fideicomiso y fondos de inversión. Ellos, los dígitos del 6 al 9 y se incluye el 0, lo van a presentar gradualmente el 5, 6 y 7 de agosto. Pero ahora, muy bien, ese mismo tipo de anexo, los que se vayan a presentar en abril, de igual manera, las obligaciones de abril lo van a presentar en el mes de agosto, empezando desde el 3 de agosto hasta el 7 de agosto. Estos son tipos de anexos especiales que los presentan ciertos grupos económicos. Pero bien, vamos al anexo transaccional simplificado del año 2020. Esto hubo una ampliación total de enero, el anexo de enero a septiembre, lo vamos a presentar recién desde el mes de septiembre del año de este año. Igualmente, va a ser gradual, enero y febrero en septiembre, marzo y abril en octubre, mayo, junio y julio vamos a presentar en el mes de noviembre, y agosto y septiembre se presentará hasta diciembre del año 2020. Entonces, mucho ojo con esto. El ATS amplió hasta septiembre del 2020 su presentación. Ahora, muy bien, hay presentaciones tardías, hay que se pagaron las multas, incluso después de que salgan estas resoluciones de ampliación, y de las cuales obviamente se tiene que pagar la respectiva multa. Para eso, bueno, el Servicio de Rentas Internas ha indicado que las multas relacionadas que hayan sido canceladas previamente no se las va a poder reclamar como pagos indebidos. Lamentablemente, de esa forma la realizaron la ley. Ahora vamos a abocar a la resolución 32, que es una de las más importantes y las más fuertes, y de cierta manera da un respiro a los contribuyentes, que es la presentación del anexo de dividendos, las descuentas financieras, el anexo de precios de partes relacionadas y precios de transferencia, el informe de cumplimiento tributario y la declaración patrimonial. Ustedes pueden ver en este calendario cómo ha sido la ampliación, empezando desde el mes de junio hasta el ICT que se va a presentar en el mes de noviembre.
Ahora, mucho ojo, mucho cuidado con esto. Sí hay que enfatizar de que todos estos debemos esperar las respectivas actualizaciones por parte de la administración tributaria. El informe de cumplimiento tributario, como ustedes saben, deben emitir las plantillas necesarias. Y yo realizo esto porque muchos están un poco preocupados, de decir, no voy a declarar, tengo que declarar, no, para que no se acumule a final de año. No, mucho ojo, hay muchos cambios en la normativa y estos cambios de la normativa, como en este momento nos encontramos en esta situación, no lo pueden elaborar de manera adecuada la administración tributaria, pero cuando se retorne a la normalidad poco a poco, van a ir cambiando este tipo de anexos, van a ir cambiando este tipo de plantillas para que de cierta manera se adecue la información que se va a presentar a la legislación actual. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora, perdón, sí. unas dos inquietudes sobre el tema. Pregunta Jimena si las cuotas de IVA y renta es para cualquier tipo de empresa y persona. Es una pregunta. Y otra dice también, no tengo el nombre de esta persona lastimosamente, ¿cómo hago el pago de pago en cuotas si mi declaración no sale? La pregunta si me acojo a este. A ver, de la primera pregunta, sí, o sea, únicamente las pequeñas y medianas empresas, esto incluye sociedades y personas naturales. Ya, entonces esas son las únicas personas sí, de cualquier actividad. Y eso fue enfático el último decreto 1030. No hay ningún problema, de cualquier actividad se van a poder acoger. Ahora, la segunda pregunta, a ver, si vamos al tema del IVA, ya está abierto el tema de que ustedes se pueden acoger y va a causar el tema del primer 10%. Ahora bien, en la segunda cuota sí deberemos abocar un formulario múltiple de pagos en el cual debemos realizar la respectiva cuota. Y ahí se va a hacer un énfasis porque hay empresas, hay contribuyentes que ya declararon y la mantienen en firme, pero dicen ahora cómo declarar eso, cómo realizar esas cuotas, esas 6 cuotas si yo ya declaré. Sí, está en trámite la administración tributaria y de las consultas y los voy a compartir con ustedes, los voy a enviar como parte del material, nos han dicho, estamos implementando todavía las acciones necesarias para realizar ese tipo de pagos. Bien, entonces, después antes de terminar el tema de los anexos, sí quisiera indicar que, por ejemplo, aquí no se incluye el anexo de activos y pasivos de cuentas en el exterior. Muchos me dirán, no, pero está dentro del tema de la declaración patrimonial. La declaración patrimonial es un tema, pero el anexo de activos y pasivos es otra cosa, es otro tipo de información. Y sabemos a qué contribuyentes están enfocados. Sobre eso no ha habido pronunciamiento. Entonces, se entiende normalmente de que se debería hacer la respectiva declaración. Ahora, vamos al tema de la resolución 31. Mucho ojo con el tema de la ampliación de la suspensión de los plazos en términos de los procesos administrativos, tributarios y la prescripción de que están realizados hasta el 15 de mayo. Esto se lo ha venido haciendo cada vez que el COE nacional y el COE cantonal han decidido ampliar la semaforización. Sobre eso trabaja el Servicio de Rentas Internas. Entonces, pero a lo que se refiere esto, son procesos de actas de auditorías tributarias, de procesos de determinación, de devolución de impuestos, todo esto está detenido. Hay algunos que sí han logrado contestar y en base a este sistema de gestión documental KIPUS o al correo electrónico. Entonces, lo que quiero aclararles aquí y valga la pena en este tema de la ampliación de plazos es que si ustedes no tienen un sistema de KIPUS, lo pueden hacer mediante correo electrónico, pero no tiene que ser un correo electrónico, bueno, de los que conocemos, describimos el problema, no. Tiene que adjuntarse una carta debidamente firmada como que fuera un escrito por parte de una solicitud por parte nuestra. Entonces, debe cumplir las formalidades del Código Tributario y únicamente lo que vamos a obviar es el tema de los anexos. Mucho ojo con esto. Si yo
si yo solicito un cambio yo hago una solicitud de actividad económica, cuando ya retornemos a la normalidad, debemos presentar los debidos justificativos. Eso no deben olvidarse. Entonces, pero no es un correo electrónico en el cual se haga la petición y ya. Si ustedes adjuntan una carta, si ustedes plasman la firma del representante legal, le va a dar mayor fuerza y van a asignar un número de trámite. Muy bien. Entonces, después de haber revisado todo este tema de la ampliación de plazos, de anexos, de obligaciones tributarias de las cuales ustedes tienen acceso, vamos a ver el tema de la devolución de impuestos. Hoy es el momento, hoy es una oportunidad para que ustedes regresen a ver sus estados financieros, revisen si ustedes tienen crédito tributario a favor, ya sea de renta o ya sea de IVA. Una de las sugerencias por parte del Fondo Monetario Internacional, por parte de la OCDE, es que todas las administraciones tributarias deben simplificar los trámites respecto a la devolución de impuestos como una forma de ayuda para las empresas en esta situación con las cuales nosotros nos encontramos. Entonces, muy bien, sí, hay el temor de que sí voy a ser sujeto a una auditoría tributaria, que me van a revisar, me van a cruzar cuentas. No, o sea, no tampoco digo de que el SRI va a devolver a diestra y siniestra. No, eso hay que tener claro. Es momento esta es la oportunidad de que, muy bien, perfecto, ¿cómo está mi contabilidad? Yo tengo ahí un saldo de crédito tributario. ¿Cuántos años todavía tiene de vigencia? Y la diferencia, bueno, vamos a reclamar, porque en este momento toda devolución, todo esto va a ayudar al flujo de efectivo de la compañía. Y es más, bueno, la mayoría, tal vez por desconocimiento, dirá, bueno, no está pagando el Estado, se va a demorar. No, bueno, apliquemos el tema de la nota de crédito desmaterializada, negociémosle a 1% que lo está haciendo algunas empresas, pero ya lo tenemos del flujo de ciertas compañías. Entonces, mucho ojo con el tema de la devolución de impuestos. Otro tema importante, y es tocando tema de precios de transferencia, es las transferencias de intragrupo. En este momento van a existir movimientos, tal vez de casa matriz, de sus filiales, de sus subsidiarias, para poder paliar de la situación de las cuales hoy estamos pasando. Pero cuando ustedes realicen este tipo de acciones, mucho ojo y mucho cuidado. Ustedes no pueden decir, voy a realizar un préstamo al 1%, 2%, 3%, 4%, porque si ustedes superan los montos que establece la normativa tributaria para parte relacionada de intragrupo, les podrían determinar por precios de transferencia. También todos los servicios, todos los regalías que se paguen, los modelos de negocios en los cuales ustedes estén estableciendo como multinacional, como transnacional. Sobre eso es muy importante abocar esto, que ustedes antes de realizar estas operaciones deben revisar sus políticas de precios de transferencia y de forma conjunta con la situación actual analizar si tiene impacto en el cumplimiento del principio de plena competencia. Muchos no le están considerando esto, y los desembolsos de dinero, los servicios van a ser más abundantes, van a ser más significativos, de los cuales ustedes sean objeto a este tipo de revisiones. Sí, entonces este es el tercer punto muy importante que ustedes deben considerar en esta situación del COVID a nivel tributario. Diego, unas dos preguntitas sobre el tema también anterior. Es si las personas naturales también pueden acogerse a esa devolución de impuestos. Claro. O sea, todo tipo, persona natural, obligada, no obligada a llevar contabilidad, siempre y cuando se refleje a nivel de su formulario de impuesto a la renta, saldos a favor, lo pueden reclamar. Ahora, es preciso recordarles que en impuesto a la renta se reconoce un interés. Las personas naturales, el proceso de devolución de impuestos es más ágil, eso sí les puedo decir, es más rápido. Incluso aquí les doy un tip: cuando ustedes realicen el tema del escrito, siempre aboquen el tema de que se debe reconocer los respectivos intereses en lo que es renta.
Entonces la devolución va a ser más ágil porque esos términos la administración tributaria no puede perder en el tema de tiempo para que se reconozcan después intereses a los contribuyentes. Perfecto, Diego. Y una pregunta más es respecto a que han hecho un proceso de devolución de IVA y rentas, pero que ya se ingresó y hasta ahora no dan respuesta. Si hay un tiempo posiblemente para este tema. Bueno, ahí les voy a ser sincero. Bueno, yo los escritos que he enviado de nuestros clientes con las debidas diligencias en temas de derecho nos han respondido favorablemente, nos han hecho las respectivas acreditaciones, pero si es que no se hace un adecuado escrito, la administración tributaria lo único que va a responder es que en base, voy a regresar, en base a la resolución 31 están todos suspendidos, todos los plazos y términos en procesos administrativos. Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que hacerlo debidamente el escrito para que lo puedan resolver favorablemente. Pero esto estamos hablando de un proceso ya únicamente de acreditación. Pero si es un proceso que todavía estamos en revisión, sí se va a demorar todavía. Ok, y una pregunta más sobre el tema es si se puede pedir devolución de anticipo de impuesto a la renta del año 2019. Sí, hemos visto que la mayoría algunas empresas tuvieron bastante ese efecto de que el pago de las 5 cuotas del año 2019, 2019 como anticipo del 2019 tuvo un efecto. Pero sí hay que abocar al tema del reglamento de la ley de simplificación tributaria. Lo pueden solicitar y si lo vamos a hacer bajo el anterior esquema, tendríamos que hacerlo en base a la fórmula, a demostrar que hubo una reducción en el tema de ingresos, aplicar las respectivas fórmulas en el tema del TAI y sobre eso se realizará la respectiva devolución. Gracias a todos por sus preguntas. Adelante, Diego. Gracias, Sergio. Y aquí, otra vez, vale la pena explicar por la consulta que se realizó. Digamos, muchas veces nosotros tenemos, la administración tiene un término de 20 días para responder este tipo de procesos. Hasta el 16 de marzo, que fue cuando se decretó el estado de excepción, nos quedamos en el día 10, ¿sí? No significa de que los términos van a seguir avanzando y que cuando volvamos a la normalidad tendrán que responderme inmediatamente porque ya se sobrepasó. No. Si volvemos a la normalidad el 15 de mayo, desde ahí empezará el término 11, 12, 13, hasta cuando ya se culmine. Mucho cuidado con eso. Bueno, y como último punto, el tema de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria. Esto lo englobamos de fiscalidad internacional como el tema de COVID Tax. Los dejo. Hoy en este momento está debatiendo la Asamblea para aprobar esta ley y dentro de sus múltiples cambios y Russell Bedford va a realizar un webinar especial sobre el tratamiento de esto. Pero los dejo para su consideración y para que vayan realizando sus respectivos análisis, flujos de efectivo en el tema de la contribución humanitaria temporal para personas naturales, que va a ser a partir de los $2.500, la contribución de las sociedades, que serán del 5%, considerando las utilidades del año 2019, pero serán consideradas las de a partir de $2.500. Como tercer punto, muchos en redes sociales, en las noticias, revisaron la famosa disposición 15ª, en las cuales indicaba acerca de la incautación, de la prohibición de enajenar bienes, de la prohibición de salida del país. Les invito a revisar en el proyecto de ley la disposición general 11ª y 12ª acerca del pago de las deudas firmes, que casi no cambia el concepto de lo que se indicaba antes. Aquí existe un tema de
que si usted tiene este tipo si su deuda está en firme, ya no estamos hablando de un proceso de determinativo. La ley habla de una deuda en firme, ya sea por parte del Servicio de Rentas Internas o la famosa determinación por parte del sujeto pasivo, van a abocar el tema de la coactiva. Y el proceso de la coactiva está estipulado en el artículo 157 del Código Tributario. Todo el proceso. Ahí sí vamos a la incautación de bienes, al congelamiento de cuentas, etc. Entonces, únicamente hubo una modificación. Y la disposición general segunda es acerca de que el Servicio de Rentas Internas va a informar a la Superintendencia de Bancos mensualmente cuál es el listado de las personas que están debiendo más de 30 días y sobre eso la Superintendencia de Bancos va a prohibir la apertura de cuentas a nivel nacional. Entonces, mucho cuidado con estas disposiciones, 11ª y segunda. Si se aprueba la ley, y ojo que hay que tomar en cuenta la fecha de vigencia de la ley, las personas que todavía están en moratoria van a entrar en un proceso de coactiva. Y segundo, y como cuarto punto, los gastos de turismo interno que se van a considerar en el tema de gastos como gastos personales. Ese son el tema de y unos pocos temas que lo veremos en nuestro próximo webinar, si es que se aprueba esta ley que lo están debatiendo en este momento. Diego, qué interesante lo que estábamos conversando justo en momentos antes de este conversatorio. Veíamos que la tabla esa subió de los empleados en relación de dependencia que ganen más de $500, que era inicialmente, ahora se ha subido a $2.500. Y de las empresas que también pagaban el 5% de la utilidad en base a 1 millón, ahora se ha subido a 2,5 millones. Y otro tema que también estaba rodando mucho en redes sociales es el tema de la contribución del 2% de las propiedades y de los bienes que se tengan, se paga el 2%, pero hay que aclarar que esos son cuyos propietarios estén en paraísos fiscales. Eso es importante aclarar porque estaba muy nerviosa la población diciendo cómo es posible que en estos momentos de iliquidez se nos quiera cobrar un 2% por nuestras propiedades, pero no son para las personas naturales o jurídicas ecuatorianas, sino aquellas que sus propietarios son empresas en paraísos fiscales. Cuéntanos de eso, Diego. Sí, efectivamente, este cambio en la normativa que al principio lo incluyeron y después lo eliminaron y nuevamente lo volvieron a incluir. Ahora, mucho lejos de este tema, es verdad, las personas, todos los contribuyentes se asustaron acerca de este tipo de contribución del 2% sobre propiedades inmobiliarias, pero al darse cuenta de esta modificación de ciertos asambleístas en el cual dijeron, no, o sea, ¿por qué ya están las contribuciones, ya están los sueldos? ¿Qué más quieren? Afectemos a los que verdaderamente tienen, y ese es el tema de los residentes en paraíso fiscal. Por eso es ahora muy importante el tema de llegar a revisar verdaderamente el concepto de paraíso fiscal y la residencia, que son dos términos muy importantes que van a tomar relevancia en estas situaciones. Y eso únicamente lo abocará, y vale la pena aclararlo, el tema de su nacionalidad y su residencia. Yo puedo nacer en Estados Unidos, pero si yo resido en Panamá, ya estamos hablando de una residencia en un paraíso fiscal. Y sobre eso se tributará el 2% a sus bienes inmuebles. Sí, entonces, bueno, esperemos cómo sale el tema de la ley el día de hoy. Y caso contrario, le daremos la respectiva inducción. Perfecto, Diego. Antes de que termines, una última pregunta que no te interrumpí por la presentación. Es básicamente si se puede hacer reclamos de impuestos vía online y desde qué monto. Bueno, el tema del online lo pueden realizar más que todo está enfocado al tema de personas naturales y lo pueden realizar desde cualquier monto. Ahora, para sociedades, sí se debe presentar los respectivos escritos y los respectivos anexos. Pero para personas naturales lo pueden realizar en línea
Si usted lo realiza en línea y usted tiene todas las formalidades de declaraciones de que cuadra su IVA compra, su IVA venta con su declaración de impuesto a la renta, no, tranquilamente será una devolución automática. Pero si vamos con inconsistencias, le van a negar, pero deberemos meter el tema del reclamo vía ventanilla, cuando se normalice. Perfecto, Eso es gracias. por mi parte. No, muchas gracias. Y al final también va a haber el tema de la ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, ahora demos la bienvenida a nuestra líder legal, la doctora Elizabeth Ulloa. Nos tiene las noticias calientitas. ¿Cómo están manejándose nuestros clientes en el tema laboral? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Eli, quedas con la audiencia. Bueno, buenos días con todos. Hoy quiero un poco refrescarles acerca de las medidas actuales que rigen en el ámbito laboral y así como algunas alternativas que hemos visto y que hemos asesorado a nuestros clientes con el fin de manejar adecuadamente esta situación. Como ustedes conocen, desde que se decretó el estado de excepción, se encuentra suspendida la jornada laboral presencial. Por lo tanto, la primera medida que la mayoría de empleadores se acogió fue la del teletrabajo emergente. Es decir, trabajar a distancia, desde nuestras casas, y de esta manera cumplir pues nuestras labores diarias, nuestros objetivos, nuestras metas. Obviamente la utilización de las tecnologías de la información ha sido una de las herramientas fundamentales para el desarrollo de este teletrabajo. Igualmente hay que recordarles que si las empresas acogieron al teletrabajo, tienen la obligación de registrar en el Sistema Único de Trabajo. La segunda medida es la reducción de la jornada de trabajo. Como ya deben conocer, esta medida lo que busca es no solo una reducción en cuanto a la carga horaria de la jornada, sino también a una reducción en cuanto a la remuneración que recibe el trabajador. Estamos hablando que la carga horaria baja 30 horas semanales, lo que equivale más o menos a un 25% de la reducción de la remuneración. Sin embargo, la aportación al IES se la tiene que hacer por el salario completo, es decir, por las 40 horas semanales. Es importante indicarles que la reducción de la jornada no es una medida nueva, ya existía en el Código de Trabajo desde el año 2016 y obviamente lo que busca es brindar alternativas a las empresas que han disminuido considerablemente sus ingresos y se encuentran en una situación como de pérdida. La siguiente medida es la modificación de la jornada laboral. En esta medida indica que tanto empleador como trabajador pueden modificar la jornada de trabajo, incluyendo el trabajo en sábados y domingos. Por ejemplo, si un trabajador estaba contratado en su contrato de trabajo, dice que su horario de trabajo será de lunes a viernes y ahora por las necesidades que se puedan venir a futuro, necesitamos que trabaje tal vez sábado y domingo, pues se trasladará esos días y sus días de descanso serán entre semana. Es importante recordar que no se debe exceder la jornada máxima de las 8 horas de trabajo y tiene que gozar con los días de descanso consecutivos. Una cuarta medida es la ¿sí? Una pregunta, disculpa por empatar con las presentaciones. Dice, si me acojo, por parte de Marcela, el artículo 169, numeral 6, y cierro mi actividad, ¿en dónde comunico en 24 horas este proceso? No estoy clara. Ya, perfecto. Ya, esto, bueno, lo iba a topar al último, pero puedo adelantar. Si un empleador
ha decidido terminar la relación laboral de sus trabajadores, acogiéndose a la causal sexta del artículo 169 del Código de Trabajo, debe notificar en el Sistema Único de Trabajo. Tiene que hacerlo en un periodo de 24 horas, adjuntar todos los respaldos que llevaron a tomar esa decisión. Hay que recordar que esta causal permite la terminación del contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, los respaldos que se tenga para haber tomado esa decisión tienen que ser notificados al ministerio una vez que la relación laboral haya terminado. Gracias, Eli. Adelante. A ver, continuemos con la suspensión de la jornada de trabajo. La suspensión de la jornada está encaminada a aquellos trabajadores que por sus actividades, por su cargo, por sus funciones, no pueden acogerse al teletrabajo. Esta suspensión está sujeta a una recuperación cuando las actividades ya otra vez empiecen a activarse. El empleador debe designar el horario adecuado o la forma en que estos días que no se trabajaron sean recuperados por parte del trabajador. Es importante indicar aquí que en la suspensión de la jornada no existe una suspensión de la remuneración. Sin embargo, la autoridad laboral ha permitido que se creen convenios o que se firmen calendarios de pago en el caso de que obviamente los empleadores por falta de liquidez no puedan cubrir a fin de mes los sueldos de las personas. Entonces, se puede establecer un calendario de pagos a fin de que las remuneraciones de este tiempo que ha sido suspendido sea pagado en plazos, en los tiempos que obviamente las partes decidan. Otra medida también puede ser la planificación de vacaciones emergentes. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleador tiene la potestad de enviar a vacaciones a los trabajadores que tienen días de vacaciones acumulados. En muchas empresas, y nosotros también lo vivimos con clientes, hay trabajadores que no piden vacaciones, entonces año tras año acumulan sus días y obviamente eso a la empresa le genera un pasivo laboral. Entonces lo que busca esta medida es disminuir este pasivo, o sea, obligarle al empleado, o sea, obligar al trabajador a que tome sus días de vacaciones acumulados y esto lo que acarrea es que la empresa disminuye este pasivo y en una eventual liquidación, o sea, terminación de la relación laboral por cualquier causa, no se tenga que pagar vacaciones no gozadas. Obviamente esta planificación emergente no aplica para las vacaciones anticipadas si estas no han sido solicitadas por el trabajador. Eli, dos preguntas más. ¿Sí? ¿Cuándo una empresa acoge reducción el tiempo? A ver, la reducción puede ser acogida durante 6 meses y extenderse por 6 meses más. Perfecto. Y la otra pregunta es, ¿obligatorio el registro en el SUT, el teletrabajo? ¿Y cuál sería el contingente si no se reporta? Bueno, a ver, cualquier medida que el empleador adopte, ya sea teletrabajo emergente, reducción de la jornada, modificación, suspensión, debe reportar en el Sistema Único de Trabajo. Obviamente ahorita no hay sanciones, pero los acuerdos ministeriales establecen que una vez que pasada esta emergencia, el ministerio realizará inspecciones con el fin de verificar que los empleadores han cumplido con las obligaciones patronales. Y en caso de, obviamente, detectar que no se ha cumplido con estos registros, la sanción puede ir de 3 a 20 salarios básicos unificados. Obviamente, ya el monto quedará a discreción de cada inspector de trabajo. Okay, una última pregunta de Rosa Guayasamín. Dice, soy una unidad educativa, el personal de limpieza utilizó sus vacaciones normales. Para que no pierda el trabajo, ¿puedo convertir en el pago del 50% del sueldo de acuerdo a su función? No consta esto en el teletrabajo. Sí, bueno, como les había dicho, la reducción únicamente nos permite reducir hasta un 25% de la remuneración
El tema de reducir un 50% implicaría una reforma legal, la cual no se está dando ni siquiera en la ley de apoyo humanitario. Igual la ley habla sobre una reducción, pero se extiende 2 años. Bueno, en cuanto a esto, tal vez lo que se podría pensar son las alternativas que ahorita les iba a comentar, que es cambiar la jornada de trabajo de las personas. De tiempo completo pueden pasar a una jornada parcial permanente y obviamente se les cancelará de acuerdo al tiempo trabajado realmente. Esa puede ser una medida. Yo sé que no es una medida óptima, pero lo que busca estas alternativas o estos acuerdos es que los trabajadores continúen trabajando y no quedarse desempleados. Perfecto. ¿Una empresa sin lucro también tiene que registrarse en el SUT? El tema de Sí, la suspensión sí. al teletrabajo. Todo, bueno, hay que recordar que todo empleador, ya sea persona natural, persona jurídica con o sin fines de lucro, debe registrarse como empleador en el Sistema Único de Trabajo y obviamente notificar cualquiera de las medidas que haya adoptado durante esta emergencia sanitaria. Perfecto, gracias, Eli. Adelante. Bueno, ahora quería hablarles un poco de las alternativas que nosotros hemos visto ya en la práctica que podemos dar a nuestros trabajadores. Una de ellas, y creo que es la más principal, es lograr llegar a acuerdos. Es importante recordar que en este momento esta situación nos está afectando a todos, tanto empleadores como a trabajadores. Para que los empleadores puedan cubrir con sus obligaciones, necesitan también tener ingresos y muchos no los están teniendo. Entonces, creo yo que esta es una oportunidad para abrir el diálogo, entrar a acuerdos y alguna de las alternativas puede ser estas, como les había indicado, que es cambiar el tipo de contrato a un contrato de jornada parcial permanente, obviamente analizando y viendo qué funcionalidad representa en cada cargo de trabajo. Habrá habrá empleados que no puedan definitivamente trabajar menos de 8 horas, pero tal vez habrá trabajadores que sí puedan realizar su trabajo en menos tiempo. Entonces, podremos llegar a estos acuerdos. Obviamente, se finaliza el contrato a tiempo completo con una liquidación y se vuelve a contratar a jornada parcial. Otra, ¿sí? Sí, Eli, una pregunta. ¿Cómo procedo a formalizar un acuerdo de licencia sin sueldo con mis empleados? ¿Está vigente esto? A ver, la licencia sin remuneración no está legislada en nuestra normativa laboral, únicamente se ampara en los casos de maternidad o de paternidad extendida, pero no está regulada para ser aplicada en estos casos. La licencia sin remuneración debe ser solicitada por el trabajador. Es importante que exista la voluntad del trabajador a solicitar esta licencia sin remuneración y lo que se llega a los acuerdos es que el empleador siga cubriendo lo que es las aportaciones al IES. Obviamente ya no cancela la remuneración, puede ser por 90 días, por ejemplo, pero sí cubre la aportación al IES para que el trabajador no se quede desamparado de la seguridad social. Muchas gracias. Otra alternativa también puede ser la terminación del contrato por mutuo acuerdo. Recordemos que el mutuo acuerdo como causal de terminación sí está amparado en el artículo 169 del Código de Trabajo en la causal número 2. Por lo tanto, es una causal totalmente válida, totalmente legal. Y en muchos casos lo que se ha buscado es terminar el contrato, pero con un pacto de reintegración a futuro. Es decir, hablo con mi trabajador, dialogo con mi trabajador, le explico la situación de la empresa, por qué no puedo seguir cubriendo más su remuneración, pero me comprometo a que cuando la empresa otra vez esté estable, él será uno de los primeros en ser llamados a reintegrarse.
Esto, como les digo, no son tal vez las alternativas más óptimas, pero son las que de una u otra manera pueden garantizar la continuidad del trabajo. Otra alternativa, como ya les mencioné, fue la licencia sin remuneración. Bastante más inquietudes. Eli, discúlpame. Sí. Dice, si adopto la jornada parcial permanente, si el empleado continúa, ¿es obligatorio hacer la liquidación en el SUT? Sí, sí es obligatorio. ¿Por qué? Porque le voy a cambiar de tipo de contrato. En el SUT yo le tengo registrado como un contrato, obviamente ya indefinido, a tiempo completo, y ahora tengo que registrarlo como un contrato a jornada parcial. Para que esto incluso me permita el sistema, tengo que terminar el contrato mediante una carta de finiquito y generar un nuevo contrato como jornada parcial permanente. Perfecto. ¿Y en contrato parcial permanente se debe pagar por despido intempestivo si hay un cambio en este sentido? No necesariamente. Como les digo, lo ideal sería llegar a un acuerdo con el trabajador, explicarle que tal vez este cambio no va a ser eterno, sino momentáneo o transitorio, pero lo que busca es que el trabajador continúe trabajando, no pierda años de servicio, no pierda antigüedad. Entonces, podemos terminar el contrato a tiempo completo de mutuo acuerdo y pasarlo a jornada parcial permanente. Perfecto, gracias. Seguir adelante. Ya. Es importante recordar que si en este momento los empleadores tienen contratos de trabajo indefinidos con periodo de prueba, pueden terminarlos sin ningún inconveniente dentro de los 90 días del periodo de prueba, ya que en este periodo no existe estabilidad laboral y por lo tanto la terminación dentro del periodo de prueba no constituye despido intempestivo. Entonces, esta opción tiene que ser analizada por tal vez las personas de recursos humanos que vean que en sus nóminas hay personas que pueden estar ya por cumplir los 90 días y analizar si es óptimo o no la terminación de estos contratos para obviamente no seguir generando más beneficios sociales. En el caso de despido, Eli, ¿se puede negociar convenios de pago de la liquidación dado que la compañía no tiene el efectivo necesario? Sí, bueno, nuestra ley lastimosamente indica que el pago de la liquidación tiene que ser completo, o sea, en un solo acto, pero creo que en este momento no existe ningún inconveniente que se firme un acuerdo de pagos. O sea, le voy a pagar la liquidación, le despido, le reconozco todo lo que la ley me obliga a reconocer, pero pagaré, por ejemplo, en 6 meses, en 9 meses. Creo que sí son acuerdos totalmente válidos en este momento. Y deben ser validados por el Ministerio de Trabajo, supongo, ¿no es cierto? No, el Ministerio no está validando esto, pueden ser acuerdos internos, pero Vale. tienen que ser, pero hay que recordar que deben ser cumplidos. O sea, el ex empleador ya en este caso debe cumplir puntualmente los pagos que él ofreció a pagar. Ya. ¿Y estos temas también con el IES se puede realizar vía web o hay que ser presencialmente porque actualmente no atienden? Bueno, el IES, lo que es notificaciones de aviso y de salida de trabajadores, siempre ya es algunos años que se maneja vía web, entonces no hay ningún problema. Igual el tema de pagos de aportaciones, fondos de reserva, planillas de préstamos, quirografarios, hipotecarios, se los puede hacer vía electrónica o con débito bancario. También tengo entendido que están aceptando tarjetas de crédito, entonces pueden usar cualquiera de estos medios. Listo, son las últimas preguntas. Gracias, Lisa. Adelante. Ya. En cuanto a la terminación del contrato por despido, los despidos intempestivos no están prohibidos legalmente, entonces cualquier empleador de manera unilateral puede dar por terminado el contrato sin una causa justa, pero obviamente debe cancelar las indemnizaciones que le obliga la ley. Por último, quería un poco hablarles acerca de este tema que ha causado bastante inquietud y polémica durante la emergencia,
y es la terminación de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor. Mucha gente piensa que esta causal es ilegal, pero no es así. Es una causal que está establecida en el Código de Trabajo, por lo tanto es totalmente legal. Sin embargo, su aplicación debe hacerse bajo un estricto estudio de la situación de cada empresa, de cada trabajador, de cada situación. Porque es importante determinar que si en verdad esta emergencia, o obviamente el decreto de excepción en el que estamos, ha obligado a que la empresa o el empleador no pueda continuar con sus actividades. Entonces, por eso, para quienes quieran aplicar esta causal, lo que nosotros estamos recomendando es que la analicen bien, porque existe un alto riesgo de que en el futuro el empleador pueda ser demandado por todos los trabajadores que se vieron afectados por la toma de esta decisión. Obviamente sé que estas demandas deberán ser tramitadas dentro de un proceso laboral, el cual no va a ser fácil de resolver, se va a tardar incluso años, dependiendo ya la carga judicial que tenga, pero sí puede, o sea, se corre el riesgo de que un juez falle a favor de los trabajadores y obligue a los empleadores a pagar como despido intempestivo más los intereses y recargos por el tiempo transcurrido. Entonces, para aquellas personas que han pensado en aplicar esta causal, sí les recomendamos que hagan un análisis exhaustivo con el fin de tener todos los respaldos suficientes para argumentar o para reforzar y sostener esta causal determinación. Unas preguntas nuevas. Dice que si en el caso de licencia sin sueldo se puede legalizar en el SUD esto y hasta se puede ampliar hasta un año. ¿Qué tiempo sería lo máximo? No, como les mencioné, la licencia sin remuneración no está amparada en nuestro Código de Trabajo, entonces no es sujeta a ningún registro. Eso es ya un tema interno entre trabajador y empleador. Únicamente tienen que cumplirse los acuerdos a los que se lleguen. Ok, otro tema es, dice, si se termina de mutuo acuerdo, ¿se debe pagar el despido y desahucio? Bueno, el desahucio se tiene que pagar en terminaciones laborales, ya sean por despido, renuncia o en este caso mutuo acuerdo. El desahucio no es un valor o un rubro que puedo no pagar en estos casos, pero sí puedo negociar el tema del despido. Como les digo, puedo llegar a un acuerdo con el trabajador para no pagarle despido intempestivo. Ya, dice una reducción ¿puedo hacer una reducción del 25% a una persona en periodo de lactancia? Bueno, ya una reducción de la jornada a una persona en periodo de lactancia no aplica porque ya la jornada de la trabajadora en periodo de lactancia es de 6 horas diarias, lo que constituye 30 horas semanales, por lo tanto no aplica una reducción de la jornada, pero tampoco hay una prohibición que sí se haga una reducción de la remuneración, por lo tanto se podría aplicar la reducción de la remuneración. ¿Puedo solicitar el desahucio para una persona aludiendo a que por motivos de la pandemia ya no hay actividad en ese trabajador? No, el desahucio solamente es una figura que lo puede usar el trabajador, ya no es una figura que puede usar el empleador. Desde el año 2015 me parece que se quitó la potestad porque el desahucio únicamente aplicaba para los contratos a plazo fijo. Pero como los contratos a plazo fijo desaparecieron de nuestra legislación, obviamente el desahucio ya no es aplicable para empleadores, únicamente para trabajadores. Gracias. Uno dice, cuando se acoge el artículo 169, numeral 6, ¿qué afectación tendría en un empleado para su liquidación por despido intempestivo y qué sustento en el caso que una empresa puede acogerse al numeral? ¿O solo puede cuando no pueden continuar con su giro de negocio?
Claro, como la causal lo indica, hay que probar que en verdad la terminación de la relación laboral se debe a un causa fortuito o fuerza mayor. Y esto debe acarrear una imposibilidad de continuar con el negocio, con el cargo incluso del trabajador. Entonces, ese es el principal soporte o la principal justificación. La terminación por caso fortuito o fuerza mayor no es lo mismo que un despido intempestivo. Un despido intempestivo es la terminación de la relación laboral sin justificación. Entonces, cuando yo aplico la causal 6 del artículo 169, no estoy despidiendo intempestivamente, por lo tanto, no tengo que pagar ninguna indemnización por despido. En este caso, tampoco se paga la bonificación del 25% por desahucio, porque el desahucio únicamente se paga en terminaciones de despido, en mutuo acuerdo o en los casos de terminación de obra cierta. Por parte del trabajador, si el empleador pone un acuerdo y no cumple, ¿a quién debemos acudir para hacer el reclamo? Ya, en los acuerdos que se elaboran, se puede poner ante quién se podrá realizar cualquier solución de conflictos. Entonces, nosotros por lo general recomendamos que sean centros de mediación, que son más ágiles y más óptimos que recurrir a la vía judicial. Hay métodos alternativos de conflicto. El principal es la mediación. Entonces, se puede acudir ya sea a las instalaciones de mediación del Ministerio de Trabajo, hay también del Consejo de la Judicatura, de la Cámara de Comercio. Entonces, cualquiera de esos se puede poner como un ente de solución de conflictos en los acuerdos. Gracias por sus respuestas y recomendaciones, Celia. Sigamos adelante. Bueno, eso es todo lo que les iba a comentar. Un poco hablarles acerca de la ley de apoyo humanitario que está hoy en segundo debate. Ahí habla un poco, como les había dicho, de la reducción de la jornada de trabajo, pero esta habla ya no solo de 6 meses, sino que puede ser 2 años y extendible hasta 2 años más. Obviamente igual implica una reducción del 25% e incluso los aportes al IES se los dará sobre la remuneración reducida, ya no sobre la remuneración completa como es actualmente la medida. Por otro lado, también la ley de apoyo humanitario busca que trabajadores y empleadores lleguen a acuerdos. Obviamente estos acuerdos van a ser registrados en el Ministerio de Trabajo, mediados por un inspector de trabajo. Y para que se efectivicen o se realicen, la empresa debe presentar a los trabajadores, por ejemplo, los estados financieros a fin de transparentar la situación financiera de la empresa y que los trabajadores entiendan y comprendan la situación para poder llegar a acuerdos que no perjudiquen en mayor medida a los trabajadores y también a los empleadores. Entonces, esperemos que ya la ley sea aprobada para dictar un nuevo webinar, ya con las normas claras y establecidas que regirán a futuro. No sé si tenemos más preguntas o ya abrimos la ronda para todos. Sí, bueno, hay una última pregunta que dice, ¿a cuántas horas mensuales si es jornada completa? Si es jornada completa, ¿cuántos serían los tiempos? A ver, en jornada completa el tiempo se trabaja 240 horas mensuales, es decir, 8 horas diarias por los 30 días que tiene el mes. Perfecto. Un temita técnico nomás, no se va a poder ver los micrófonos, pero si tienen otra pregunta, les pedimos que por esta vía, por el chat, sigan las preguntas para poder acudir a ustedes, por supuesto. Bueno, Eli, dejemos de compartir la pantalla y tal vez, Diego, también ya puedes ponerte con micrófono y pantalla.
Tenías una pregunta tributaria que era una que estaba pendiente respecto a las fundas plásticas. Sí, la pregunta es, ¿cómo pago el impuesto a las fundas plásticas, Diego? Bueno, de la resolución que fue emitida días anteriores por el Servicio de Rentas Internas, indica que los establecimientos serán los agentes de percepción. Entonces ellos se encargarán de recolectar el tributo y ellos mediante un formulario realizarán el pago de este impuesto. Obviamente este establecimiento va a trasladar al consumidor final y lo grabará en la respectiva factura. Sí hay que tomar en cuenta que están exentos del pago de este impuesto todo lo que son fábricas, o los que se dediquen a la distribución, pero siempre y cuando obtengan el permiso del Ministerio de Producción para que puedan ser exentos de este tipo de impuestos. Perfecto. Elizabeth, una pregunta para ti. Dice, si aplico el artículo 169, numeral 6, como requisito la empresa debe cerrar sus actividades definitivamente, es decir, despedir a todos los trabajadores, o si puedo despedir a un trabajador. No definitivamente, o sea, a ver, hay un tema también en el Código de Trabajo que establece que si es que un empleador cierra sus actividades, debe indemnizar a los trabajadores como despido intempestivo. Entonces, obviamente hay que determinar qué llevó al cierre de la empresa para ver si es que se aplica despido intempestivo o se puede acoger a la causal 6 del artículo 169. Y no es necesariamente a todos los trabajadores, también puede ser que ciertos cargos, ciertas funciones definitivamente ya no puedan continuar. O sea, la empresa puede seguir, pero, por ejemplo, una línea de negocios específica a raíz de la emergencia sanitaria ya no puede seguir. Entonces, podría sí justificar la terminación del contrato por la causal sexta del artículo 169. Perfecto. En la licencia sin remuneración, ¿hasta qué tiempo puede darse, Elizabeth? La licencia sin remuneración es del tiempo que las partes establezcan. A ver, lo recomendable es a veces 90 días, pero puede ser incluso más. Como les digo, no está normada legalmente, entonces prima mucho el acuerdo de voluntades y obviamente los términos y negociaciones a las que llegue tanto empleador como trabajador. Otra pregunta también para ti, Elizabeth, dice, en caso de personas de riesgo, de enfermedades o mayores de edad de 60 años, ¿hay riesgo del empleador de hacerles trabajar por este tema del COVID? ¿Se puede aplicar ahí despido de mutuo acuerdo? A ver, si son, o sea, son personas obviamente más vulnerables, por lo tanto, a este tipo de personas se les podría establecer un teletrabajo ya permanente, no solamente emergente, o sea, que dure durante la emergencia, sino que ya se vuelva su modalidad de trabajo habitual. Se podría pensar en eso siempre y cuando, obviamente, las funciones o el cargo del trabajador permitan un desarrollo de sus actividades vía remota. Si no es así, si definitivamente no se puede continuar la relación laboral vía teletrabajo, sí se podría llegar a una terminación de mutuo acuerdo, ya que ahorita, bueno, el COVID no se considera enfermedad profesional a no ser de que se demuestre que la persona adquirió la enfermedad por realizar su trabajo. Entonces hay que tener un poco cuidado con eso, ver si la persona acude a su trabajo y está en riesgo o está en exposición de agentes biológicos, podríamos pensar en una terminación. Pero si no, lo más óptimo sería continuar la relación laboral, pero acogiéndose ya a un teletrabajo permanente. Perfecto. Pamela también pregunta si realizamos el cambio de jornada a jornada parcial permanente, la liquidación se hace como mutuo acuerdo en el SUT. Sí, o sea, como les digo, lo ideal es llegar a acuerdos. O sea, lo ideal es llegar a un acuerdo, terminar el contrato a tiempo completo con una aprobación por parte del trabajador, firmar un documento de mutuo acuerdo, volver a contratar y tal vez
como les digo, poner como un pacto de que si a futuro vemos que otra vez se puede retomar la carga horaria completa, volveríamos al contrato a tiempo completo. Y en una deuda se mantiene la conservación de la antigüedad de la persona en este cambio de... Sí, porque no dejo de ser trabajadora del mismo empleador. Perfecto. ¿Y la reducción a cuántas horas se podría hacer? La reducción se puede hacer hasta máximo 30 horas semanales. Estamos hablando de, puede ser 6 horas diarias o también distribuidas en 8 horas durante 3 días y 6 días un cuarto día y el viernes no trabajar. Eso ya queda a discreción del empleador, pero tiene que ser máximo 30 horas semanales. Y aquí una pregunta que puede ser mixta. Dice, con relación a la tabla de contribuciones en relación a dependencia, ¿este valor es tomado en cuenta a la última remuneración antes de la reducción de la jornada laboral? Sí. Sí, el pago durará, el pago será contado a partir del mes siguiente que se publique la ley. Entonces, obviamente, ya tomará referencia con el sueldo que ya se encuentre reducido o aportado. Ahora, un poco un tip de esto, un adelanto es que para los administradores o los gerentes o las personas que sean representantes legales, si ellos se verificara de que hay una reducción de sueldo considerable o lo normal, fuera de lo normal, se tomará, la contribución se tomará en relación a la de febrero del año 2020. Perfecto. Otra pregunta es, ¿el paro patronal podría ser una alternativa para suspender los contratos individuales? No, el paro patronal se necesita que haya contratos colectivos de trabajo, es decir, que haya ya sea una asociación de empresa, un sindicato o algún gremio de trabajadores debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo. No aplica para contratos individuales, sino aplica para contratos colectivos. Perfecto, gracias. Diego, si deseo la devolución del crédito tributario por retenciones de IVA, sociedad, ¿desde qué fecha puedo ingresar la solicitud de la SRI? ¿Lo puedo hacer en línea o tengo que esperar que ingresar esto en ventanilla? Sí, debemos ingresar cuando ya se normalice todo para ingresarlo por ventanilla. Ya, bueno, Gabriel Piense pregunta también el impuesto personal de rentas, que ya lo respondiste que sí, también se lo puede hacer. Hay otra pregunta que dice si se ha aplicado la reducción del 25% del sueldo, ¿esos valores pueden ser pagados en algún momento cuando termine la emergencia o nunca? Sí pueden ser pagados. Hay una condición en la reducción que me olvidé de mencionarles, que si una empresa se acogió a la reducción de la jornada de trabajo, no puede repartir dividendos a sus accionistas, dividendos generados en el ejercicio que aplicó esta reducción, sin antes pagar la diferencia a los trabajadores. Entonces, si en un futuro la empresa generó utilidades, digamos en este año 2020, y tal vez en el 2021 o en el 2022 decide repartir los dividendos que se generaron en el ejercicio económico 2020, necesariamente deberá pagar la diferencia a sus trabajadores. Pero si no se generaron dividendos, si la empresa obviamente salió a pérdida en el 2020, no hay una obligatoriedad de devolver este dinero. Eso ya quedaría a voluntad también del empleador devolver o no devolver esta diferencia. Ok, Kevin Andrade dice, como en el artículo 169, numeral 6, no corresponde a despido intempestivo ni desahucio, ¿qué correspondería hacia un trabajador o qué valores deberían ser pagados? Los valores que se pagan son los proporcionales de 13º, 14º, vacaciones no gozadas, si es que no se ha planificado las vacaciones emergentes, o vacaciones que no ha gozado el trabajador en el periodo actual, y si es que hay alguna remuneración pendiente de pago. Ok, Vinicio García dice, si se realizó la solicitud de licencia no remunerada, ¿debo reportar al ministerio o con el reporte al IES es suficiente?
No hay, como les digo, no hay una obligatoriedad de reportar al ministerio el tema de la licencia sin remuneración. En el IES me parece que se le reporta como un aviso de salida, entonces solamente quedaría ahí el tema, no es necesario registrar en el ministerio. Dice, ¿el paro patronal podría ser una alternativa para suspender los contratos individuales? Ya contestamos esta pregunta, no es una alternativa porque aplica para contratos colectivos, no contratos individuales. Entonces, si una empresa obviamente tiene alguna asociación de empresas, sindicato, ahí aplicaría, pero en contratos individuales no. Ya. Janina nos pregunta, ¿la nueva distribución de horarios turnos debe ser de mutuo acuerdo o es decisión unilateral del empleador? Por el momento, cualquier modificación en lo que es horarios puede ser a discreción del empleador. Está permitido esto en una de las medidas emergentes, la modificación de la jornada de trabajo a discreción del empleador. Obviamente debe comunicar al trabajador esta decisión. Bien, Verónica pregunta si el empleador no está de acuerdo con la licencia sin sueldo de la empresa, ¿qué puede hacer? O sea, si el trabajador solicitó y el empleador no acepta. No, al revés. Si el empleado no está de acuerdo con la licencia sin sueldo, ¿la empresa qué puede hacer? Lo que pasa es que, como les digo, la licencia sin remuneración debe ser solicitada por el trabajador. No puede ser, no está bien visto que sea impuesta por el empleador. Entonces, si es que definitivamente no hay cómo llegar a este pacto o a este convenio, lo que se puede hacer es una suspensión de la jornada de trabajo y llegar a acuerdos de pago con respecto a la remuneración. O también, si es que el trabajador tiene vacaciones acumuladas, cargar todos estos días a vacaciones emergentes. Perfecto. Gabriela Ponce, para ti, Diego, dice, en el listado de las empresas de catastro que emite el SRI, hay empresas sin fines de lucro o ONG. ¿Desde qué fecha se empieza la primera declaración del IVA? Bueno, creo que se refiere al catastro de microempresas. Si fuera así, en el catastro de microempresas empezaría desde el primer aplicar, digamos, si es que salió en el listado en el mes de abril, porque el 27 de abril se emitió un nuevo listado, entonces empezaría su aplicación desde mayo y realizaría la declaración semestral en el mes de julio por los meses de mayo y junio. Perfecto. Una pregunta para Ramiro de Cristina Mora. Dice, con el espíritu de que como empresa brindemos estabilidad por un mayor tiempo a nuestros colaboradores, ¿qué tiempo consideran que tomará reactivación económica del país? Gracias, Cristian, por tu pregunta. Yo creo que depende mucho de cuál es la actividad en la cual se desarrolla cada una de las empresas, pero estamos viendo que cada uno de los municipios está pidiendo ya una activación parcial en actividades, sea en construcción, en actividades comerciales de pequeña magnitud y escala. Y yo creo que poco a poco será integrando. Yo esperaría que en los próximos 2 meses ya existe una reactivación de tal vez un 80% de la economía. Hay que ver que el Banco Mundial está estableciendo que en el 2020 vamos a tener una pérdida del Producto Interno Bruto de alrededor entre el 6 y el 10%, pero que para el año 2021 vamos a tener un crecimiento del 3.6%. Eso me llamó mucho la atención y me parece interesante que el Banco Mundial va teniendo una proyección de crecimiento para el 2021. Yo creo que el crecimiento va a ser paulatino y dependiendo de cada área. Gracias, Ramiro. Elizabeth, también una pregunta de Eduardo Narváez en tema laboral. Dice que actividades laborales como mensajeros o personal de archivo, si ellos no efectúan el teletrabajo, entendería yo, ¿cómo se puede cambiar esta concepción laboral en forma presencial? Bueno, actualmente la jornada laboral presencial se encuentra suspendida. Entonces, aquellos trabajadores que no pueden, obviamente por su cargo, acogerse al teletrabajo, debe el empleador suspender la jornada de trabajo y notificar en el ministerio, en el sistema único de trabajo.
Perfecto. Y en caso de reducción de la jornada, ¿los beneficios sociales también se reducen, siendo esto 13º, 14º, sueldos y vacaciones? Bueno, la remuneración se reduce en un 25%. Fondos de reserva se calcula en base al valor aportado al IES y como ya les expliqué, el IES se paga sobre el 100% de la remuneración, por lo tanto fondos de reserva se seguirían pagando sobre la remuneración completa. El 13º se calcula en base a los ingresos del trabajador, entonces considero que se debería calcular sobre la remuneración reducida. Igualmente lo que es 14º y vacaciones se calcula en base al tiempo trabajado y obviamente habría que hacer un cálculo de los días trabajados en relación a las 6 horas únicamente de que se ha trabajado en la reducción. Bueno, Paulina Andrade, más que una pregunta, quería felicitar a todos y creo que también es importante hacerlos. Otra pregunta de Pamela, en el caso de, dice, ¿cómo se va a declarar esta reducción del 25% del sueldo si el aporte al IES es por el sueldo completo? En el formulario de impuesto a la renta de la empresa va a aparecer una diferencia del gasto sueldo versus el gasto con el aporte al IES. Entonces, eso contigo, Diego. Bueno, aquí sí hay que ser un poco prolijos porque con todos estos cambios que hay, van a venir muchas modificaciones a los formularios. Entonces, por el momento sería, ¿cómo les explico? Autodeterminarnos y decir, bueno, voy a aportar sobre la totalidad del aporte patronal, pero mi sueldo va a ser reducido. Deberemos hacer las debidas separaciones porque esto es una disposición por ley, una disposición del Ministerio de Trabajo de un órgano rector que por un tema de lo que estamos viviendo tampoco se le podría castigar a una empresa, más o menos sé por dónde va la pregunta, en considerar este gasto patronal como no deducible. Entonces no se podría abocar esto porque un órgano como el Ministerio de Trabajo me está indicando que yo debo hacer eso. Entonces, los casilleros, ¿cómo lo pongan en el formulario del impuesto a la renta del año 2020? Ya será otro tema. Lo que sí podemos considerar, por ejemplo, es el tema de que como hubieron bastantes salidas de empleados, muchas empresas tenían provisiones por jubilación patronal y recuerden muy bien que a partir del 1 de enero del año 2020 la reversión por salidas de estos empleados van a ser considerados como ingresos grabados. Entonces, grabados o exentos dependiendo cómo se les haya reconocido la provisión. Perfecto, gracias. Ramiro, una pregunta, Janina. ¿Cómo serán los procedimientos de las firmas auditoras externas para las próximas revisiones? Por ejemplo, estados convenios corte 30 de junio de 2020 con el sector de seguros. Claro, para compañías de seguros ya empiezan las obligatoriedades de entregar informes de estados financieros y como auditores tenemos que también mandar las revisiones pertinentes. De la experiencia que hemos tenido en esta revisión del 2019, muchas de las compañías están trabajando virtualmente y nos dan la facilidad de hacer las revisiones a través de este teletrabajo. Y yo espero que ya para el mes de junio podamos tener una movilidad y podamos hacer las visitas puntuales a los clientes para poder hacer las revisiones pertinentes de las cosas que obligatoriamente nos obliga a visitarle al cliente. Y lo demás seguiremos haciendo en teletrabajo. Nos preocupa mucho como auditores las notas y opiniones que tenemos que poner respecto a los efectos del COVID, efectos de continuidad de la operación en muchas compañías, la continuidad del negocio y también de efectos colaterales que pueden haber por la generación de la pandemia. Entonces, como auditores, estamos trabajando en el foro de firmas de poder analizar cómo son estos párrafos en los cuales debemos pronunciarnos para que el lector de los estados financieros tenga la mejor información de esa empresa. Gracias, Ramiro. Elizabeth, una pregunta. Si aplico reducción de jornada a un trabajador, ¿le debo pagar 75% de la remuneración?
Si no devengó todas las horas de jornada reducidas, ¿le puedo pedir que recupere después? Sí, puede aplicar tanto la reducción como la suspensión. Entonces, lo que yo recomiendo ahorita es notificar, obviamente, la reducción de la jornada de trabajo y también aplicar la suspensión si definitivamente el trabajador no puede seguir laborando de manera remota. Y así, cuando ya las actividades otra vez se reanuden, yo puedo exigirle al trabajador que recupere esa jornada no trabajada. Perfecto. Pamela le pregunta si una persona de riesgo, ejemplo, un trabajador con enfermedad catastrófica, tercera edad, no quiere ir a trabajar pese a que la empresa está brindando todas las seguridades materiales, protección, etcétera, ¿se puede terminar el contrato por visto bueno por falta injustificadas? Sí, si el trabajador no justifica fehacientemente su inasistencia al trabajo, pues se puede iniciar un visto bueno. Hay que recordar que si bien son grupos vulnerables, debe estar justificada el por qué no puede salir. O sea, por ejemplo, si la empresa brinda todas las seguridades, si su trabajo no va a estar expuesto a agentes biológicos y si hay una recomendación, por ejemplo, del médico de la empresa, no habría una razón para no asistir. Entonces sería una negativa del trabajador a cumplir con sus labores. Pero obviamente hay que analizar cada caso. Si de verdad es una persona totalmente vulnerable, no me refiero solo a mayor de 60 años, sino más, incluso 70 o más, sí creo que hay que analizar caso por caso, pero si definitivamente no se logra justificar su inasistencia, el empleador tiene la potestad de empezar un proceso de visto bueno. No sería lo óptimo, pero lo podría hacer. Bueno, no tengo más preguntas a ustedes, simplemente varias felicitaciones, entre estas Sofía y Janina, por el webinar y por los consejos y las buenas respuestas que han tenido ustedes. Ramiro, no sé si tú das, por favor, la despedida de este webinar, ya que no hay más preguntas. Nada más agradecerles a Diego Sierra, Elizabeth Ulloa, a Sergio Terán y a Cristina Lainez, que ha estado organizando este webinar, y decirles que estamos a sus órdenes, que ustedes ven que esta problemática tiene varias aristas y que no hay una sola solución. Creo que en conjunto podemos encontrar la mejor solución para ustedes y que pensemos que de esta crisis tenemos que salir todos fortalecidos y todos juntos, que en lo posible no hayan estas diferencias entre empleadores y trabajadores, entre contribuyentes y entre Estado, que seamos uno solo y podamos salir lo antes posible de esta crisis. Muy buen día y gracias por su participación. Estaríamos avisándoles de los cambios que se den en las reformas legales en el día de hoy y estaríamos organizando un evento para compartir con ustedes. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.